that his brain was infected by devils. La infancia es para muchas personas, una de las etapas más felices de sus vidas. ¿Y cómo no serlo? Ir descubriendo el mundo y lo que éste tiene para ofrecer, desde una perspectiva en lo que todo nos parece nuevo e interesante. Estoy seguro que si te pido que recuerdes algún buen momento de tu niñez, se te vendrán varios, que, si les das la oportunidad, te terminan dando un viaje directo a la nostalgia. Es aquí cuando la pregunta de, ¿por qué una persona querría hacerle el mal a alguien que apenas está conociendo el mundo? Surge. Y es que, tristemente, los casos en los que los más pequeños han sido víctimas de personas sin escrúpulos, se cuentan en centenares. El día de hoy te hablaré de 3 casos que, pese a lo terribles que son, han recibido poca o nula difusión o cobertura, haciéndolos aún más lamentables. Sin nada más que agregar, comencemos. En más de una ocasión, tus padres te habrán dicho, no hables con extraños. Y es que, en plena edad de ser inocentes, no estamos al tanto del peligro que nos rodea. Sin dudas, la amenaza más grande que uno puede tener siendo pequeño, es otro humano mucho más grande. Lizzie Tomlinson tenía la costumbre de jugar afuera, siempre con relativa cercanía hacia su hogar, ubicado en Toronto, Canadá. Muchas veces sus padres le advirtieron de tener cuidado si un extraño se le acercaba. Nunca se sabe qué intenciones tienen las demás personas, le dijeron. En la superficie, Lizzie parecía haber comprendido el mensaje, pero en la mente de alguien de 6 años, los pensamientos son veloces. A mediados de mayo de 1980, se reportó a las autoridades avistamiento de un hombre de unos 25 a 35 años, de complexión y estatura promedio. El sujeto tenía la piel bronceada, el pelo largo y castaño, barba castaña y vestía una camiseta sin mangas color canela, vaqueros y zapatos marrones. Este hombre estaba siendo buscado después de que varios niños afirmaran que él se les había acercado, diciéndoles que si lo acompañaban les daría helado y dulces. Pocas semanas después de estos avistamientos, Lizzie desapareció luego de estar jugando en un parque de la localidad, mismo parque donde habían reportado los comportamientos de aquel extraño hombre. Varios testigos comentaron haber visto a la pequeña en los columpios con un sujeto mayor, otros la vieron mientras él se la llevaba de la mano. Incluso un taxista afirmó haber llevado a un hombre que actuaba sospechoso junto a una niña, que pidieron un viaje relativamente corto. Este testimonio no se tomó en cuenta porque no concuerda con los otros, donde se vio a la niña en el parque con él. De cualquier manera, la comunidad entera se enteró de la desaparición de Lizzie, por lo que hicieron lo posible para buscarla, colocando afiches en toda el área. Pasaron unos días que terminaron por confirmar la pesadilla más grande de todo padre. En una zona industrial de Toronto, relativamente lejos de donde fue vista por última vez, se encontraron restos humanos cubiertos torpemente con unas vigas de madera, como que quien los dejó quisiera que fueran vistos. Se trataba del cuerpo sin vida de Lizzie Tomlinson de 6 años. El examen forense mostró evidencia de los terribles actos que sufrió el cuerpo de Lizzie. Mostraba hematomas en todo su cuerpo, uno especialmente grande en el área del cuello, que apuntaba a haber sido causado por un golpe a mano cerrada. El hallazgo más horrible de este caso fue que se encontró una rama que fue introducida desde su área privada, pasando por el estómago y llegando hasta su hombro derecho. Aunque esto no acabó con ella, los análisis reportan que estuvo así durante aproximadamente 2 horas, hasta que colapsó. El primer sospechoso del crimen fue el primo de Lizzie, un hombre de 26 años con discapacidad mental llamado Gregory Guerin, con quien se pudo ver a la niña varias veces en el mismo parque. Tenía varias similitudes con el tipo que los testigos identificaron. Cuando la policía lo buscó para interrogarlo, intentó autoeliminarse por el pánico. Pese a esto, su propia familia, incluyendo a la madre de Lizzie, descartaron que pudiera haber sido él. Estuvo 5 meses en custodia, pero fue liberado por falta de pruebas. Cuando salió dijo que si era necesario hacerse una prueba de ADN para resolver el caso lo haría. No se tiene mayor información.
Tras el fracaso de la investigación inicial, la policía planteó la teoría de que el autor podría ser la misma persona que abusó de una camarera el año anterior al crimen de Tomlinson. Ese incidente ocurrió a solo 3 cuadras de donde se llevaron a Lizzie, y el perfil del sospechoso en ese caso casi coincidía con la descripción de la persona de interés en el asesinato de ella. En 2010, una mujer llamada Katy Norris se presentó ante las autoridades y declaró que su padre, Dave Norris, encajaba con la descripción del sospechoso. Él había abusado de Katy, vivía en la zona, había eliminado a otra niña en la década de 1970, delito por el que nunca fue arrestado, y también había intentado matarla a ella. Asimismo, el hermano y la madre de Katy desaparecieron sin dejar rastro en diferentes momentos, y ella está segura de que su padre es el culpable. Estaba intentando activamente que las autoridades de Toronto localicen ADN del asesinato de Lizzie para compararlo con su linaje genético. El padre de Katy llevaba varios años fallecido y, a la fecha de edición de este video, el caso permanece congelado y no se tiene ningún avance a más de 40 años de lo ocurrido. Existen muchos individuos en la historia que pueden ser considerados lo más cercano a monstruos de la vida real. El Internet ha contribuido en que sus historias sean más conocidas por el público general. Sin embargo, existe otra estadística. Una cantidad alarmante de seres humanos cuyos actos han sido tan horribles y a la vez, tan olvidados. La siguiente historia es una de las más terribles con las que me he topado, así que una advertencia nunca está de más. El 14 de marzo de 1978, la pequeña Amy Zucage de 2 años de edad se encontraba viendo dibujos animados en la sala, mientras su niñera se encontraba lavando platos en la cocina. La casa ubicada en la región de Camarillo, California, perdió cualquier atisbo de paz, luego de que la niñera escuchara que la puerta se cerró. Su cuidadora, creyendo que se trataba de una conducta habitual de la niña, la de salir a jugar al patio, dejó pasar varios minutos hasta que salió a ver, y se dio cuenta que la niña había desaparecido. La comunidad entró en pánico y rápidamente hicieron todo lo que pudiera estar a su alcance para ubicar a la pequeña. Sin testigos, ni posibles sospechosos, las probabilidades de saber qué había ocurrido eran mínimas. Aún con todo en contra, sus familiares se empeñaron en una búsqueda, empeño que siempre los llevó a un callejón sin salida. Varios días después, a 45 kilómetros del lugar de desaparición de Amy, un hombre pudo ver por la ventana que sus perros estaban jugando con algo que a la distancia parecía el cuerpo de un animal. El hombre se acercó a inspeccionar, y para su horror, descubrió que sus perros estaban jugando con el diminuto cuerpo de una persona. Se trataba del cuerpo de Amy Zucage. Al reportar a las autoridades, se llevó a un equipo forense quienes confirmaron que, efectivamente, se trataba del cuerpo de la pequeña. Las heridas que presentaba eran horribles. De no ser por las huellas dactilares, es probable que su identidad hubiera quedado en el misterio. Los forenses descubrieron que Amy había sido obligada a beber el equivalente a 2 cervezas, su captor se aprovechó de ella varias veces. Presentaba varios hematomas, uno indicaba el recibimiento de un golpe con la mano cerrada en medio del rostro con mucha fuerza. Su piel había sido despojada con ayudas de unas tenazas de electricista, con estas mismas fue dividida en partes, todo esto mientras todavía estaba consciente. Su calvario duró varios minutos hasta que finalmente fue privada de respirar, lo que terminó con su existencia. El responsable fue identificado como Theodore Frank de 43 años. Frank había pasado 14 años en prisión por haberse aprovechado de otras menores. 6 semanas antes de secuestrar a Amy, había terminado de cumplir una condena por haberse aprovechado de una menor de 4 años. Frank era considerado como una amenaza para la sociedad, un abusador crónico sin escrúpulos. Luego de ser arrestado, fue condenado a muerte. Esta sentencia fue cancelada meses después, luego de que se usaran sus diarios como pruebas en el juicio. Por razones que no me quedan muy claras, esto invalidó la condena a la cámara de gas a la que había sido impuesto.
Los escritos de Frank presentaban un odio desmedido hacia los infantes, describía con lujo de detalle todo lo que quería hacerles y les hizo, añadiendo que su motivación es el sadismo. Luego de permanecer más de 20 años en prisión, falleció en 2001 de un ataque al corazón. Hasta ahora, hemos visto casos en los que las víctimas tuvieron la desgracia de coincidir con las intenciones de individuos repugnantes. Pero, ¿qué hay de esos casos en los que la víctima queda a merced de personas sádicas desde el día de su nacimiento? Adrian Jones nació en mayo del 2008, siendo originario de Kansas City. Él vino al mundo, producto de la relación de Deina Pierce y Michael Jones. Siendo el tercer hijo de ella, y el único que tuvo con Michael. La relación de ambos era muy inestable. Michael Jones tenía varios antecedentes de ser una persona muy agresiva, mientras que un consumo de sustancias por parte de Deina que se agravaba con el tiempo no ayudaba. Ambos decidieron divorciarse en 2010, y en primera instancia, la madre se quedó con la custodia del niño. Tiempo más tarde, la escuela notó que las hijas de Deina no estaban yendo a estudiar. Una visita de los servicios sociales a su casa, descubrió que sus hijos estaban malnutridos, y su madre estaba ausente la mayor parte del día, consecuencia de las sustancias a lo que se hizo dependiente. El Estado le quitó la custodia de sus 3 hijos, simultáneamente reapareció Michael, afirmando que él se haría responsable del menor, es decir de Adrian. Michael ahora tenía una relación con una mujer con 4 hijos llamada Heather. Las otras hijas de Deina fueron entregadas a su abuela. Durante el tiempo en el que estuvo alejado de su familia, Michael se volvió aún más agresivo, teniendo varios reportes en su trabajo por eso mismo, mientras que Heather era dependiente a sustancias aún más fuertes, lo que la hacían volverse errática. El Departamento de Protección Infantil no se tomó la molestia de investigar esto. Para el 2011, Adrian ya estaba en el preescolar, pero su actitud retraída y temerosa despertaron sospechas en uno de sus profesores, que llamó a servicios sociales para que hicieran unas preguntas al niño. En este cuestionario, al preguntarle cómo lo trataban en su casa, Adrian dijo: "Mi papá me pega en la nuca todos los días, un día sentí que un huesito se movió de su lugar. Mi madrastra me jala de las orejas y me golpea en el estómago. Me duele mucho". Por no tener lesiones visibles, los servicios sociales no le creyeron del todo. Teniendo ser investigados, Michael sacó a todos sus hijos de la escuela, con la excusa de educarlos en casa. La familia se mudó a una casa alejada de la ciudad, y contrataron a una niñera para encargarse de sus hijos. La niñera tiempo más tarde comentó que la casa era un desastre. Había ratas, basura y heces tanto humanas como de animales regadas por todos lados. Consciente del estado deplorable de la casa y de los niños, ella llamó a servicios sociales para notificarle la situación. Fue una de muchas otras llamadas que las autoridades decidieron ignorar. El 25 de noviembre del 2015, Heather llamó a los servicios de emergencia, reportando que Michael la estaba amenazando con un arma de fuego. Cuando la policía llegó, encontraron el terrible ambiente de la casa, pero la pareja estaba tranquila. Antes de irse, Heather les comenta a las autoridades que no sabe dónde está su hijastro Adrian, que lleva horas sin verlo y que la ayuden a encontrarlo. Entre todos los lugares de la casa en los que revisaron, un policía decidió dar un vistazo al corral de cerdos de la familia. Cuando entró, pudo ver un contenedor que contenía restos humanos, restos que estaban siendo comidos por los cerdos. Ese cuerpo que estaban devorando, era el del pequeño Adrian de 8 años. Rápidamente la pareja fue esposada, y llevados a tribunales. Heather alcanzó a llamar a una amiga para que pasara las fotografías de su computadora a otro dispositivo, temiendo que las pudiera perder si la policía tomaba la computadora como evidencia. La mujer encontró en los archivos unas fotografías y videos en los que se podía ver cómo trataban a Adrian. Lo obligaban a comer del suelo, a estar parado durante horas con los brazos levantados. Lo pateaban y lo insultaban. Acostumbraban a mantenerlo de pie en una piscina sucia y fría, donde el agua le llegaba al pecho durante todas las noches. Le daban cargas eléctricas con un taser, y cuando no encontraron otra forma de hacerlo sufrir, decidieron dejarlo morir de hambre, haciéndolo dormir en una ducha fría y sucia. A los días de fallecer, su cuerpo fue dividido y dado a los hambrientos cerdos de su corral.
Michael y Heather fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2017. Las hijas de Heather fueron puestas a disposición de los servicios sociales, recibiendo asistencia psicológica y médica. Este caso desató mucha indignación por la nula intervención de los servicios sociales. Acción que, de haberse hecho, habría salvado la vida del pequeño Adrián.